Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en la semana 26 de Ciencias Sociales. Vamos a continuar trabajando con el eje nosotros y el tiempo histórico. En esta clase los propósitos son dos: identificar los diferentes actores que intervinieron con los intereses y puntos de vista y también la comprensión de las distintas problemáticas sociales e históricas que surgieron en este proceso estudiado. ¿Cómo vamos a evaluar la clase? Con la participación activa, la observación del video, la realización y el envío de la tarea, la comprensión de las consignas. Repasamos lo que estudiamos en la clase anterior. El punto de partida fue el fin del rosismo, que estuvo dado por la batalla de Caseros. Luego de ella se firma el Acuerdo de San Nicolás, que establecía un principio de solución a los conflictos que habían surgido por la aduana. También vimos la sanción de la Constitución en el año 1853 y la conformación de la Confederación Argentina. ¿Qué sucedió? La revolución del 11 de septiembre separa a Buenos Aires y durante 10 años en nuestro territorio conviven dos estados paralelos, Buenos Aires y la Confederación. Para darle fin a esta situación, se libran dos batallas, la de Cepeda, donde gana Urquiza y obliga a Buenos Aires a sumarse a la Confederación, quien no resignaba sus intereses, y finalmente se define con la batalla de Pavón el dominio de Buenos Aires, ya que ahí triunfa Mitre. La Confederación se unifica bajo el dominio porteño. Organización nacional y presidencias históricas. Ese es el tema de la clase de hoy. Bartolomé Mitre, presidente en 1862. Domingo Sarmiento, presidente en 1868. Y Nicolás Avellaneda, presidente en 1874. El periodo comprendido entre 1862 y 1880 es conocido como el de las presidencias históricas porque se lo vincula con la construcción de un Estado nacional unificado. Estos tres hombres fueron quienes pensaron un país. En sus gobiernos se tomaron importantísimas medidas. Vamos a ver cuatro ejes fundamentales. El primero, la administración pública y el ordenamiento jurídico. Para llevar adelante esto, se crean ministerios, juzgados y oficinas públicas. Se lleva adelante también la redacción de los códigos comercial, civil y penal, y se organiza la Corte Suprema de Justicia y los tribunales nacionales. Otro de los ejes importantes es el de las comunicaciones, con la creación de la primera línea de ferrocarril en 1857 y la Dirección General de Correos y Telégrafos, que ustedes ven en la imagen inferior. Esas dos medidas permitieron la mayor integración interregional, conectando los diferentes sectores productivos de la Confederación y también conectando todos con el puerto de Buenos Aires. Las aduanas. Los recursos aduaneros se nacionalizaron, es decir, se destinaron al Tesoro Nacional, y así los impuestos a las mercaderías extranjeras se convirtieron en el principal ingreso que tuvo el gobierno, y ese dinero posibilitó la creación y la mantención de las nuevas instituciones que también eran muy costosas. Finalmente, el Ejército Nacional. Se crea en la presidencia de Bartolomé Mitre y durante la presidencia de Domingo Sarmiento se crean el Colegio Militar y la Escuela Naval. Muchos indígenas fueron forzados a incorporarse a las filas del ejército. Entre el año 1865 y 1870, el ejército actuó por primera vez,
se lleva adelante la Guerra del Paraguay o de la Triple Alianza. En esta guerra, el ejército argentino, junto con el brasilero y el uruguayo, pelearon contra Paraguay. Este conflicto armado tuvo varias razones, desde territorios que estaban en disputa, diferencias económicas y diferencias de política internacional. La más destacada y la que le dio principio a la guerra fue una diferencia entre un partido político uruguayo y el gobierno paraguayo. Argentina y Brasil toman parte por Uruguay y así se lleva adelante esta guerra. Dentro de nuestro territorio muchos gobernadores levantaron las voces y se opusieron al conflicto, porque la guerra además de larga resultó muy cara y había generado una gran crisis económica que impactó a todo el país. Hubo levantamientos de caudillos que fueron reprimidos por el Ejército Nacional. Vamos a trabajar y registrar en el cuadernillo esta primera parte. Bajo el título La Organización Nacional, ustedes van a poner en este cuadro de doble entrada las principales medidas de cada uno de los ejes que mencioné hace un ratito. Los van a encontrar en la página 96 del libro. Luego viene por fin la unificación del territorio. En 1862, gran parte del actual territorio estaba bajo el dominio de las poblaciones indígenas que escapaban al control del Estado Nacional. Ustedes pueden ver en el mapa que la Confederación ocupaba una parte central de la Argentina, pero una porción del norte y mucha parte del sur estaban bajo el dominio de los pueblos originarios. Y las relaciones entre estas poblaciones con el Estado iba variando, algunas veces era conflictiva y otras era pacífica. Cuando surgían los problemas, cuando el gobierno quería avanzar sobre los territorios indígenas y cuando los indígenas incursionaban en los territorios de la Confederación, saqueando con los malones. Ustedes ven en la imagen el regreso del malón, es un cuadro muy famoso que además está en nuestra escuela. Se llevaron adelante dos etapas, dos medidas para ir avanzando sobre estos territorios. La primera de ellas la lleva adelante el gobierno de Avellaneda a través de su ministro de guerra, Adolfo Alsina, quien, para ganar un poco de territorio, proyectó lo que conocemos como la zanja de Alsina. ¿Sí? Se cavó una línea grande para que no avancen los indios hacia el territorio y poder contar con esas tierras para la producción. Y la segunda y más efectiva de estas acciones fue la conquista del desierto llevada adelante por Julio Roca en el año 1879. Finalmente, esta conquista fue la que somete y desaloja a los indígenas, ¿sí? y fue sumamente efectiva gracias a dos cuestiones: el uso de la tecnología militar y el uso del ferrocarril para el traslado de soldados y armas. ¿Qué consecuencias tuvo la conquista del desierto? Primero, que amplió la frontera del territorio que ahora llegaba hasta el Río Negro. Por esta cuestión, alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados se incorporaron al territorio y se inició la ocupación de la Patagonia. Estas tierras se destinaron a la producción agropecuaria. Miles de indígenas resultaron muertos, tomados prisioneros, también obligados a alistarse en el ejército, y otros repartidos en plazas públicas como mano de obras. Yo les puse ahí el recorte de un diario donde se anuncia la entrega de indios. La cría de ovejas para producir lana se concentró en las estancias del centro y del sur de Buenos Aires y se impulsó la producción cerealera en estos nuevos territorios. Registramos esta parte en el cuadernillo. Bajo el título La unificación territorial, ustedes van a poner esa breve introducción
van a mirar una síntesis de un video que la señora les propone y van a responder 3 preguntas. ¿En qué consistió la conquista? ¿Para qué fueron destinadas las tierras? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Llegamos así a la última parte, una capital para el Estado. Buenos Aires, la ciudad, era sede del gobierno nacional, pero también era la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y acá comienzan a darse disputas en cuanto a la idea de ceder o no ceder a la ciudad como capital. La provincia tenía miedo de perder la superioridad que siempre había tenido hasta ese entonces. En el año 1880, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, se presentó como candidato a la presidencia de la nación. Él no quería ceder la ciudad de Buenos Aires. Quien lo venció en esas elecciones fue Julio Roca, tucumano y partidario de la idea de que Buenos Aires sí sea la capital del país. Entonces, luego del triunfo de Roca, el 21 de septiembre, el Congreso Nacional, por ley, federaliza la ciudad de Buenos Aires, que deja de pertenecer a la provincia. 2 años después se funda la ciudad de La Plata y Buenos Aires logra así tener una nueva capital. Última parte para registrar en el cuadernillo. Van a leer el texto de la página 100 y van a contar cómo llega a federalizarse la ciudad de Buenos Aires. Recuerden, dar el presente siempre en la clase, mirar el video y realizar las actividades durante la semana. Enviar las fotos de las actividades porque es la forma que tienen las seños de realizar el seguimiento de los avances. Muchas gracias por la atención. La responsabilidad y el compromiso que ustedes tienen es muy importante para mí.